Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Abrí la Biblia 401, ahora estamos en la centena del 400 hasta el 500. Cuando lleguemos al 500, si Dios quiere, vamos a recordar el número. Si no, el número lo que importa es nuestro encuentro con la palabra abierta. Venimos de un tiempo que por lo menos a mí me gustó mucho, de cuando vimos Isaías, las figuras del lenguaje en Isaías, y luego la recorrida por las cartas a los tesalonicenses, y ubicamos ese dato tan interesante de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo, con diferencias. Cuando hagamos otras de las cartas posteriores, vamos a buscar también las diferencias. Pero ahora me fui a una segunda carta, que no la habíamos visto, no sé, quedó ahí, a la segunda carta de Pedro. Y realmente encontré en la búsqueda, como siempre, por desentrañar la forma, las palabras, el contexto, muchas cosas interesantes, sobre todo de lo principal del contexto, que es el autor, ¿sí? Siempre me impresionaron las cartas de Pedro al final, casi, bueno, antes de las de Juan y el Apocalipsis, con Pedro, que dejó de ser figura tan importante, a ver, no tengo derecho a decir tan importante porque no lo sabemos, pero tan conocida como el apóstol Pablo, que se siguió el recorrido de su obra misionera y se conectó con las cartas que iba escribiendo a las iglesias, y hemos podido, buscando, encontrar tantos datos interesantes, sobre todo para entender el texto. Entonces, me preocupé en buscar cada detalle que nos llevaba a otro lado, o para tratar de ubicar y conocer más del apóstol Pedro, ¿sí? Se cree que él estuvo en Roma, y porque fue muerto en Roma, pero no tenemos nada del ministerio de Pedro en Roma. Y esa primera carta que él escribe y menciona a todas las iglesias de la zona norte del Asia Menor, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo eran? El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todas las iglesias juntas que estaban relacionadas, juntas geográficamente. Asia es la primera, donde están Efesios y todas las iglesias conocidas, pero después hacia el norte, Ponto, Bitinia, Capadocia, todas en esa zona que es, no me fijé con seguridad, pero lo que hoy es Turquía, y me parece que un poco más, no estoy muy segura. La segunda carta no menciona a quién está dirigida. Los comentaristas dicen muchas cosas de cómo han dudado si era de Pedro, si no era de Pedro, pero evidentemente esta es una carta muy testimonial, y nos permite descubrir las preocupaciones de Pedro en este momento. Vamos a ir al primer dato. Se considera que fue escrita entre el año 65 y 68. Pedro fue asesinado durante Nerón, de manera que los años en los cuales él escribió estas cartas, por lo menos esta carta, eran en esos años, de lo último. Más o menos en esos años murió el apóstol Pablo también. Entonces de ahí quedaron solamente Juan vivo, para poder escribir todo lo último que el Señor le dio, como el Apocalipsis, y las 3 cartas que él manda en esos últimos años. Y el Evangelio también. Bien, tengo varias cosas para mirar para atrás. Pedro comienza la segunda carta diciendo: Simón Pedro, usa los 2 nombres, el nombre que le pusieron los padres y el nombre con el cual Jesús lo mencionó. Me voy a fijar en la primera. No, la primera carta dice Pedro. La primera carta dice Pedro, apóstol de Jesucristo. La segunda dice
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. A mí me da la sensación, quizás la segunda, la última, muy cerca de su muerte, porque en algún momento deja deslizar algo de eso, como que estaba más sensible, ¿sí? La otra, Pedro, apóstol de Jesucristo, como con más autoridad, y en esta, Simón Pedro, recordando su infancia y su juventud, Jesús lo encontró siendo joven, siervo y apóstol de Jesucristo. Lo de siervo era algo de lo cual él se sentía, y lo de apóstol, digo, ¿cómo se presentaba Pablo? Interesante porque, bueno, en la primera de Pedro pone apóstol de Jesucristo, y Pablo no en todas pone apóstol de Jesucristo. Ahora me olvidé cómo había empezado las de Tesalonicenses, que es lo último que hemos visto, pero Pablo pone apóstol de Jesucristo también en las últimas cartas cuando estaba cercano a su muerte, que son las de Filipenses, Colosenses y Efesios. Claro, me había olvidado. ¿Cómo empezaba? Pablo, Silvano y Timoteo, las cartas a los tesalonicenses, las primeras cartas. En las primeras cartas, no sabemos por qué, esto da para hacer alguna novela sobre la vida del apóstol Pablo, simplemente los redactores de la carta, y ni siquiera se ponía solo. En las de tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. De manera que, y en las más a ver, 20 años después, cuando escribió las últimas, allí pone apóstol de Jesucristo. No sé si hacía falta plantar más autoridad, no lo sé, pero Pedro en las dos pone apóstol de Jesucristo, y en la última, su primer nombre y siervo, que era la actitud, porque esa era realmente el planteo con el cual estos grandes apóstoles del Señor estaban escribiendo cartas, hasta quizás presos. Pablo se sabe cuáles estaban escribidos estando presos, pero muy cerca de su partida. Entonces había un interés por ver los enemigos de adentro, los enemigos de afuera de las iglesias, lo que estaban pasando de terribles persecuciones. Imaginemos que si Pedro murió durante el imperio de Nerón, sabemos lo que fue Nerón en el imperio romano, de cruel y de asesino, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar porque ya vimos la presentación comparada con el apóstol Pablo, y acá no menciona a quiénes, no menciona pueblos ni personas, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Este primer capítulo, por lo menos, es para leerlo despacito, porque parece un poco las del apóstol Pablo, con mucho contenido, algunas de las oraciones. La bendición, parecida a las de Pablo, pero esta más generosa, que abunden en ustedes la gracia y la paz. ¿Se acuerdan que Pablo ponía gracia y paz? Que abunden la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. De manera que no era solo la bendición de gracia y paz, sino que la gracia y la paz abunden así como una bendición de Dios, por medio del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Voy al versículo 3. Su divino poder, yo digo, habló de Dios y de Jesucristo, y ahí habla del poder, así que ahí está el Espíritu Santo. Su divino poder, al darnos el conocimiento, dos veces va conocimiento, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Esa palabra potencia es una traducción distinta de poder, ¿no?
nos dio el conocimiento por habernos llamado por su propia gloria y potencia, que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para tener fe, para esperar la vida eterna, no, para vivir como Dios manda. Fíjense lo que significa todo esto, ¿no? Desde el principio, desde lo que Dios hace, con el conocimiento, con lo que Dios habla de poder, nos llamó por su propia gloria y potencia, y nos concedió todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Que era como decir, bueno, ¿qué es lo que Dios espera? Después, todo lo que Dios nos ha dado con su llamamiento, me resuena cuando vimos en Tesalonicenses, que habla del llamamiento del Señor para vivir como Dios manda. Y de eso habla, ¿eh? Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Ven por qué digo que hay que rumiar, trabajar, volver atrás y volver a ver, desmenuzar esta oración? Hay un componente de tiempo que me di cuenta hoy cuando lo leí en voz alta. Así, el conector primero, de esta manera, creo que lo entiendo mejor diciendo, de esta manera, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Como nos gusta todo lo que sean las promesas del Señor, pero para que ustedes, ¿para qué? Ahí va a decir ¿para qué? Pero después viene un luego. Después de, entonces, esperen, nos ha entregado las promesas, pero primero pasó algo. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Eso podía haber estado entre paréntesis para no perderse en la lectura. Así que Dios nos entregó sus preciosas y magníficas, miren las dos palabras, preciosas y magníficas promesas, ¿para qué? Dejando atrás todo lo que hay en el mundo que lleva a los malos deseos, acá está hablando de la vida moral, ¿no es cierto? Que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Uy, acá si estaba el apóstol Pablo empezaba a hablar de la ley y la gracia, porque se llega a formar parte de la naturaleza divina, de cómo Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, cuando hemos dejado toda la vida vieja, Jesucristo ha entrado en nuestra vida y nos hizo nuevas personas, por su poder, potencia, por su gracia. ¡Qué extraordinario! Predicador y apóstol era Pedro, que va barajando con estas palabras todos los grandes elementos que nos permiten a estos seres creados pero redimidos por Dios a tener parte de la naturaleza divina. Esto podía haber empezado y empezar a hablar de lo que es tener parte de la naturaleza divina, pero arranca hablando de los elementos, pero fíjense, precisamente por eso, conecta con todo lo anterior, esfuércense. Pedro también habla de esfuerzo, y va a mencionar después otra vez la misma palabra. Esto no llega así, solito, esfuércense. Por añadir, y acá viene una escalera de elementos que tienen que ver con todo lo que ayuda a vivir como Dios manda. Añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Sin parar, sin parar. Ahora, si no nos paramos a pensar un poquito esto, ¿no?
nos vamos a quedar ahí como lindas palabras nomás. Así que lo primero, fíjense, fe y virtud, las dos primeras. La fe no es una doctrina. La fe viene de un cambio de vida, inmediatamente virtud. ¿Sí? La Iglesia Católica ha trabajado con las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, el amor y caridad. Fe, esperanza y caridad. Así que a la fe, la virtud, que no busqué ninguna definición, pero es aquello en lo cual se ve la fe que uno tiene. A la virtud, a su, le habla a ellos, no sabemos quiénes son estos destinatarios, pero en este momento somos nosotros. A su virtud, entendimiento. Fíjense que no viene primero el entendimiento, después de las decisiones en la vida como Dios manda, entendimiento. Al entendimiento está conectado el entendimiento con dominio propio. Es fantástico, esto es para trabajarlo en un grupo y ponerse a alargar ideas de todo esto. El entendimiento de las cosas del Señor tiene que estar conectado con un dominio propio, de mis locos intereses o desórdenes o falta de prioridades o dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con la constancia. Tiene que ver con la constancia. Y a mí me sorprendió mucho, y después de la constancia viene devoción a Dios. Yo digo, pero ¿cómo no puso esto? La fe, devoción a Dios. Todos estos pasos o escalones que da en la vida cristiana y que da el apóstol Pedro, tienen que ver con cambio interior, con la actitud esa de vivir como Dios manda. Entonces la fe lleva a virtud, a entendimiento, nada desordenado, desubicado. Las decisiones que provienen de una voluntad, de una mente entregadas al Señor, dominio propio, que nos genera inconstancia, la constancia, devoción a Dios. Porque si no tenemos constancia, por ahí la devoción a Dios queda medio así a los saltos, ¿no? A los momentos perdidos. O a conformarnos con que la lectura de la Biblia sea solo versículos sueltos. Bueno, ¿y qué más? Devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ustedes saben que en griego hay 4 palabras distintas, porque hay el amor a Dios, el amor a los hermanos, ¿no? El amor erótico. De manera que toda esta escalera que va desde la fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción, y ahí, por la devoción a Dios, por el encuentro, la intimidad con Dios, puedo llegar al amor fraternal, al afecto, dice afecto fraternal, a los hermanos, y después al amor, que es el amor perfecto, a todos, ¿no? Y a Dios, por supuesto, en primer lugar. Porque estas cualidades, dice Pedro, si abundan en ustedes, ¿para qué van a servir? Les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tercera vez que habla de conocimiento. Y ahora empieza a hablar de crecimiento, ¿sí? Así como desde la fe al amor había todos esos escalones, todos esos apuntan al crecimiento. Bueno, por eso dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tenemos que tener. Conocimiento, cercanía al Señor Jesucristo. Y ahora viene lo negativo, pero que es una foto. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. Nada menos. De manera que si no tenemos este desarrollo en nuestra vida cristiana, si no tenemos claro cómo Dios quiere que vivamos, podemos llegar a ser, como es, inútiles e improductivos. Y
no era Pedro, pero era Juan el que hablaba tanto de fruto, porque Jesús había hablado de fruto. Bien. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, y vuelve a repetir, esfuércense más. Antes era esfuércense, ahora es esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Qué bien, qué bien. Eso tiene que ver con identidad. Ayer que hablamos de identidad, pero era en Juan, no era en Pedro. No olvidarse de que Dios es el que nos llamó. No olvidarse que Dios es el que se reveló a nosotros. Si hacen esas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué maravilla! Es precioso en contenido, llegamos en la mitad del primer capítulo, en menos de la mitad del primer capítulo. Así que, pero esa imagen, se abrirán de par en par las puertas del reino eterno. Se habrá escuchado Pedro hablar del reino durante los 3 años que estuvo al lado de Jesús. Y ahora va a poner su experiencia, va a volcar en la carta. Por eso, siempre les recordaré estas cosas. Yo digo, esto pareciera demostrar que, o predicando, o escribiendo, Pedro habrá escrito otras cartas. Siempre dice, les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. O sea, no es que está hablando todo eso porque no están afianzados en la verdad. Pero, además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Acá no sé si ha tenido alguna visión, alguna relación especial, pero sí la tuvo en el último encuentro personal con Jesús. Yo creo que él se acordaba, ¿se acuerdan? Cuando terminaron de desayunar, Juan 21, después de la aparición esa para desayunar, cuando estaban de nuevo pescando después de la resurrección, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Acá no está en griego esto para ver las distintas palabras, pero bueno, importa el sentido. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Corderos, ovejas, los más nuevitos, los más grandes. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora Jesús le dijo, ¿quieres? Amas, quieres. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le volvió a decir, apacienta a mis ovejas. Dijo, apacienta primero, después cuida, apacienta. Las dos palabras tenían que ver con cuidado. De veras te aseguro, le dijo Jesús, que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. ¿Sí? Juan 21. Y acá yo creo que Pedro estaba diciendo, dentro de poco tendré que abandonarlo, este cuerpo, dice, según me lo ha manifestado nuestro Señor.
Y entonces sigue, aplicando a lo que venía diciendo, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Yo creo que era una manera de decir, por eso le dejo esta carta. Yo me voy a ir, pero la carta va a quedar. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Muchos hoy están hablando de los pensamientos del cristianismo en este sentido. Ya lo estaba aclarando Jesús en el siglo I. No estábamos siguiendo cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es la primera vez que aparece, salvo en los evangelios, ese momento de la transfiguración de Jesús. Por eso creo que Pedro estaba muy sensible en este tiempo, sabiendo que Nerón iba a hacer algo con él. Vamos a leerlo en Mateo rápidamente, no es muy largo, en Mateo 17, mientras Jesús lo llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Mientras estaba aún hablando, arriba del monte apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Y eso está recordando Pedro ahora. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Eso me conmueve. Los tocó, con su palabra hubiera sido, pero levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Sí? Y de lo que sigue ahí, sigan leyendo Mateo 17, la palabra resucite, seguían sin entenderla, sin captarla. Pero acá había pasado mucho tiempo después de la resurrección, habían pasado más de 30 años, o alrededor de 30 años, y Pedro lo está contando en una carta, porque está dándole valía a lo que el Señor quiso mostrarle a él, a Jacobo y a Juan. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Siempre los apóstoles, conexión con el resto de la Biblia, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Lean toda la Biblia, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Yo dije que no teníamos figuras del lenguaje en el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Miren acá a Pedro hablando de la revelación, que es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y va a terminar el capítulo primero. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Es precioso, intenso y lleno de significado este primer capítulo de la segunda carta de Pedro, así que los invito a que lo vuelvan a leer así, cuidadosamente. Muy bien, seguiremos. Es una carta cortita, pero tiene tres capítulos nada más, y después viene muy, muy fuerte. Muy bien, seguimos la semana que viene, sí, pasaremos los
los días de cultos, de encuentros maravillosos, de varios otros encuentros que hay, y nos veremos el lunes que viene abriendo nuevamente la Biblia. Que Dios los bendiga.